Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. Protocolo Rojo. La estación Byron Prime orbitaba el planeta neutro Cerstal en una trayectoria perfecta, inquebrantable, como todo lo que había sido construido por la coalición de mundos unidos. Desde el exterior, parecía una joya suspendida en el abismo. Estructura anillada, 82 niveles activos, 12 anclas gravitacionales, y una cúpula principal que albergaba la más importante reunión diplomática del ciclo solar. Ese día, las 9 estándar, comenzaba la cumbre de seguridad interespecies. 872 delegados. 11 razas diferentes. Una humana. Lia. Dormía en la última fila de la sección de observadores, con la chaqueta enrollada bajo la cabeza y los pies descalzos sobre el asiento metálico. Nadie le prestaba atención. A fin de cuentas, era solo una estudiante en prácticas de la delegación del planeta Ira 9, un mundo hostil clasificado como inhabitable sin asistencia extrema. Había sido aceptada como gesto político. No tenía voto. Ni voz. Solo una autorización pasiva. Y nadie la despertó cuando la alarma comenzó a sonar. Protocolo rojo activado. Sellado completo. Gas circulando en sección cúpula. Presencia neurotóxica confirmada. Los sistemas lo detectaron al segundo 32. Pero para entonces, era tarde. Uno a uno, los cuerpos comenzaron a caer. Primero rigidez, luego colapso. Algunos intentaron gritar. Otros alcanzar sus armas. Pero la toxina era demasiado precisa. No mataba de inmediato, pero anulaba el control neuromuscular. Todos caían como marionetas cortadas. A los 3 minutos, el salón era un cementerio silencioso. Solo quedaba una figura en pie. Lia. Se frotó los ojos con lentitud. Bostezó. Se sentó. Miró alrededor. Nadie se movía. ¿Otra simulación? Murmuró. El olor metálico del aire le indicó que no. Se puso de pie. Observó los cuerpos. Algunos aún respiraban. Otros no. Se inclinó sobre el embajador YLL-Car, un Ilekar de piel rojiza que había intercambiado algunas palabras con ella el día anterior. Estaba inmóvil. Pupilas dilatadas. Boca abierta. Lia frunció el ceño. Esto no es una broma. Fue entonces cuando el sistema de iluminación cambió. El rojo de emergencia se volvió blanco estéril. Y una voz desconocida, no registrada en los protocolos del sistema, habló desde los altavoces. Objetivo asegurado. Fase 1 completada. Iniciar purga biológica en 300 segundos. Lia se irguió. El instinto habló antes que la razón. Corrió hacia la puerta trasera de mantenimiento. Cerrada. Puso la mano sobre el panel. No la reconocía como personal autorizado. Rompió la cubierta. Cortó el cable principal. Puerta abierta. Un simple gesto. Nadie le enseñó eso. Lo había hecho decenas de veces en Ira 9. Cuando las tormentas de sílice bloqueaban los refugios y los centinelas de emergencia fallaban. Corrió por los pasillos estrechos. La mayoría de la estación estaba desierta. Todos los sistemas automáticos habían sido anulados. Solo las cámaras la seguían. Pero ella ya lo sabía. No estaba huyendo. Estaba cazando. Subió 2 niveles. Entró en la sala de servidores. Cuerpos caídos. Uno de ellos con un transmisor aún parpadeando. Se lo colocó en la muñeca. Identificación parcial activada. Accedió a los registros locales. Liberación de gas iniciada por señal remota no autorizada. Nodo principal hackeado desde una fuente oculta en cubierta 12. Ahí estaba. La señal. Una trampa. Habían querido aniquilar a todas las delegaciones al mismo tiempo. Sin importar especie, credo o bando. Era un ataque total contra la diplomacia misma. Pero no contaban con que alguien pudiera resistir el gas. Y mucho menos, una humana. Lia respiró hondo. Cruzó el pasillo hacia la escalera de emergencia. Descendió en silencio, desactivando sensores, evitando cámaras. Cada paso era preciso. Cada movimiento natural. Su cuerpo no mostraba señales de agotamiento. Sus músculos estaban activos,
su sistema inmune operando a niveles que ningún biólogo galáctico consideraría normales. Ira 9 la había hecho así. No por diseño. Por necesidad. Al llegar a la cubierta 12, encontró la puerta blindada abierta. 3 figuras armadas revisaban equipos frente a un panel de control. Llevaban armaduras ligeras, exotrajes personalizados. Hablan entre sí en un idioma desconocido, pero su postura revelaba algo, no esperaban compañía. Lia no pensó. Actuó. Tomó una barra metálica caída. Se impulsó contra la pared. El primero no vio venir el golpe. Cráneo fracturado. El segundo giró apenas. Recibió el impacto en el cuello. Cayó sin emitir sonido. El tercero levantó su arma. Lia ya estaba encima. Lo desarmó con una llave de cuerpo completa. Rompió el brazo. Luego lo dejó inconsciente con un golpe seco al cuello. Todo ocurrió en 12 segundos. Respiraba con normalidad. Tomó sus armas. Las analizó. Pistolas de pulsos energéticos, calibradas para blindajes estándar. Útiles. Pero innecesarias. Ella confiaba más en sus manos. Accedió al panel. Revirtió parcialmente el bloqueo de los sistemas. Reactivó el soporte vital de las zonas no afectadas por el gas. Cerró las compuertas de ingreso exterior. Selló los compartimientos donde aún quedaban posibles sobrevivientes. Y luego activó el canal de comunicación interno. Su voz resonó en todos los sectores. Me llamo Lia. Humana de Ira 9. Si alguien más está vivo, estoy en la cubierta 12. A los que han atacado esta estación, voy por ustedes. Desde una nave oculta en el borde del sistema, un operador mercenario cerró los puños al oír el mensaje. Imposible. Todos los protocolos funcionaron. Menos uno, respondió una voz oscura detrás de él. Dejamos a una humana viva. El operador tragó saliva. ¿Una civil? No, corrigió la voz. Una de Atworlder. La anomalía de Lia. La cubierta 12 estaba en silencio, salvo por el zumbido tenue de los sistemas reiniciándose. Lia se encontraba junto a los cuerpos de los 3 saboteadores. Había comenzado a revisar sus implantes, sus códigos genéticos, sus armas. Cada detalle revelaba lo mismo, no eran soldados regulares. Eran eliminadores. Su misión no era capturar. Era borrar. Extrajo un núcleo de memoria de uno de ellos. Lo conectó al transmisor que había tomado antes. El contenido se desbloqueó parcialmente, una carpeta sellada con el nombre clave Operación Cementerio Blanco. Una frase sobresalía entre los datos incompletos. Eliminar a todos los testigos. Prioridad 0, la anomalía si despierta. Anomalía, susurró Lia, con el ceño fruncido. Se incorporó. Cruzó la sala. El monitor principal aún conservaba registros médicos de los asistentes. Lia buscó su perfil. Al abrirlo, se encontró con algo que jamás había visto. Su ficha estaba clasificada como error biológico. Acceso restringido. Intentó forzar la entrada al registro genético. Al hacerlo, el sistema lanzó una advertencia. Material biológico incompatible con modelos estándar. Índice de resistencia superior al nivel letal. Capacidad adaptativa sin precedente. Evaluación, no clasificable. Y luego, una línea final. Riesgo potencial, nivel de Atworlder 7. Lia apretó los puños. No era solo una humana fuera de lugar. Era considerada una amenaza biológica. Mientras tanto, en el centro de control de la nave oculta, los responsables del ataque analizaban los datos de los sensores internos de la estación. Una imagen flotaba sobre la mesa central, Lia, caminando entre los cuerpos, armada con tecnología improvisada, activando sistemas con un conocimiento que no debería poseer. Uno de los comandantes, un esenara de piel traslúcida, golpeó la mesa con su garra. No es una soldado. No tiene entrenamiento. Su ficha lo confirma. Y aún así, ha eliminado a 3 unidades con eficiencia quirúrgica. Otro operador revisó las grabaciones. La toxina no la afectó. No por inmunidad adquirida. Su fisiología la destruyó a nivel molecular. Como si su cuerpo la considerara un simple polen. El silencio fue absoluto. Tenemos que abortar. No,
dijo la voz en la sombra, la misma que había liderado la operación. Ahora tenemos que entenderla. Si ella es real, si realmente proviene de un Deadworld sin soporte vital, entonces hemos despertado algo que la galaxia ha intentado ignorar durante siglos. Lia recorrió los pasillos de la estación. Los cadáveres de embajadores, científicos, oficiales, todos seguían en el suelo. Algunos comenzaban a emitir señales vitales muy débiles. Activó protocolos de reanimación. Liberó una mezcla de compuestos revulsivos en las salas menos afectadas. 3 figuras comenzaron a moverse. Un embajador Baaren, una médica arquélida, y un oficial de seguridad humanoide. Cuando despertaron, lo primero que vieron fue a Lia con una escopeta alienígena al hombro y los ojos clavados en la pantalla central. ¿Qué ocurrió?, preguntó el embajador. Una masacre, respondió ella. Pero yo no estaba invitada. ¿Cómo estás viva? No lo sé. Pero ellos sí. Y eso los asustó. Pasaron las siguientes 2 horas organizando zonas seguras. Lia recuperó acceso parcial al sistema central. Estableció un perímetro automatizado con drones de limpieza y armamento defensivo. A medida que los sobrevivientes despertaban, las preguntas se repetían una y otra vez. ¿Cómo era posible que una simple joven de una misión secundaria los hubiera salvado? Entonces, uno de los doctores del equipo médico la examinó en secreto. Su escáner se sobrecargó. No encontró mutaciones, ni implantes, ni mejoras cibernéticas. Solo encontró algo que los dejó helados. Su sistema inmune no se detenía. Lia era un organismo en evolución continua. Esa noche, mientras el sector de la cúpula seguía sellado, Lia caminó hasta la zona de observación externa. Miró el planeta Cerstal desde la ventana reforzada. No fue un accidente. Alguien programó cada puerta, cada sistema, cada dosis de gas. La médica arquélida se acercó. Ellos buscaban matarnos a todos. Sí, asintió Lia. Pero no contaban con que una Deadworlder dormida sería suficiente para detener su guerra silenciosa. ¿Qué vas a hacer? Lia giró lentamente la cabeza. Voy a salir de esta estación. Voy a encontrar a los responsables. Y voy a enseñarles que lo más peligroso de un Deadworld no es el mundo. ¿Entonces qué es? La gente que sobrevive en él. Caza en la estación. Las luces principales de Byron Prime seguían apagadas. Solo los sistemas de emergencia alimentaban sectores parciales, y el resto de la estación era un laberinto de pasillos oscuros, zonas selladas y ecos metálicos que no tenían dueño. Lia no necesitaba luz. Sus ojos, adaptados desde niña a tormentas de radiación, veían perfectamente en la penumbra. Caminaba descalza, sin armadura, sin sistema de soporte. Cada paso era deliberado, silencioso. Su respiración, controlada. Su pulso, firme. Su mente, alerta. Ya no buscaba sobrevivientes. Ahora cazaba. Las transmisiones interceptadas indicaban que una segunda célula enemiga se había infiltrado por el anillo de mantenimiento. Intentaban reactivar el núcleo auxiliar para preparar una extracción silenciosa. No sabían que el sistema ya había sido reconfigurado. Y no sabían que Lia les estaba esperando. Se posicionó entre las vigas de soporte de la cubierta 21. Observó desde arriba. 2 figuras revisaban una consola. Una tercera, más grande, custodiaba el corredor con un arma de pulso térmico. No eran mercenarios estándar. Llevaban implantes de camuflaje, pulsos neuronales conectados a reflejos artificiales. Máquinas humanas perfeccionadas. Pero no eran ella. Lia se deslizó desde las alturas. Cayó sobre el guardia del pasillo, rompiéndole el cuello con un giro seco. Antes de que los otros 2 reaccionaran, ya había rodado hacia un módulo abierto y desactivado el generador con un solo golpe. Oscuridad total. Silencio. Gritos. El primero trató de correr. El segundo intentó usar visión térmica. Ambos fallaron. Cuando el sistema volvió, solo Lia seguía allí. 3 enemigos más. Neutralizados. Las cámaras internas de la estación captaron su trayectoria. Algunos sectores de inteligencia comenzaban a clasificarla como un evento de categoría gris, entidad no entrenada con comportamiento estratégico avanzado. Otros simplemente no sabían cómo etiquetarla.
Un archivo circulaba por los nodos clandestinos de la coalición rígida con un nuevo encabezado. Human 1, LYA // variable incontrolable. En otra sección de la estación, los pocos supervivientes que le había ayudado se mantenían agrupados en la bahía médica, protegidos por los drones que ella misma había reprogramado. Varios de ellos comenzaron a debatir en voz baja. ¿Qué es ella realmente? Dicen que su planeta mata a la mayoría antes de los 12 años. Dicen que los que sobreviven se convierten en otra cosa. No es militar. Pero lucha mejor que un soldado. No es diplomática. Pero tiene más impacto que cualquier embajador. No es una amenaza. Es la consecuencia de ignorar a los que nunca fueron invitados a la mesa. Lia encontró un terminal militar olvidado en el núcleo de ingeniería. El acceso estaba bloqueado por un código de nivel rojo, pero eso no la detuvo. Conectó el núcleo de memoria de uno de los saboteadores y forzó la autenticación cruzada. El sistema se abrió. Allí encontró los datos que buscaba. Coordenadas de una nave nodriza camuflada cerca de la órbita de Cerstal. Un manifiesto con los nombres de los que ordenaron el ataque. Y un mensaje de voz. Una mujer. Voz clara. Autoridad absoluta. Si la anomalía despierta, repito, si despierta, no intenten capturarla. No interfieran. Retírense. Su código de respuesta no es guerra. Es caos. Lia cerró los ojos unos segundos. Luego habló, grabando su propia respuesta. Mensaje para la nave oculta cerca del punto L6. Aún estoy viva. Y ahora sé lo que intentan ocultar. En IRA 9 aprendimos que las cosas que se ocultan, casi siempre están podridas por dentro. En ese momento, programó una sobrecarga parcial en el sistema de comunicaciones de Byron Prime. Canal abierto. Mensaje transmitido a todas las frecuencias de emergencia de la coalición. Mi nombre es Lia. Estuve dormida cuando atacaron esta estación. Cuando desperté, todos estaban en el suelo. Pero yo estaba de pie. Y ahora, vengo por ustedes. En el hangar norte, una nave enemiga trató de activar su secuencia de despegue. No tuvo tiempo. Una figura apareció en la rampa, con el cabello alborotado, la ropa desgarrada, y los ojos encendidos por la furia. ¿Saben qué tienen en común todos los que intentaron matarme hoy? Dijo Lia mientras levantaba el arma, que ya están muertos. Solo que aún no lo saben. Disparó. Explosión. Silencio. En ese instante, en un rincón oscuro del Consejo Galáctico, un anciano se levantó de su asiento al recibir la transmisión de emergencia. ¿Quién demonios autorizó enviar a una de Atworlder a Byron Prime? Silencio. Entonces el anciano dijo: hemos cometido un error más grave que el ataque mismo. ¿Cuál? La hemos hecho enojar. Los protocolos del miedo. Los ecos del nombre de Lia comenzaron a cruzar las frecuencias de comunicación más allá del sistema Cerstal. No era un código, ni una alerta táctica. Era una advertencia. Un comandante de la coalición rígida recibió la transmisión justo cuando su escuadra se preparaba para reforzar la toma de la estación. ¿La de Atworlder sigue viva? No solo viva, respondió su operador. Está cazando. El comandante contempló la pantalla. En ella, las cámaras de seguridad mostraban cuerpos de élite esparcidos por pasillos oscuros, algunos con fracturas precisas, otros neutralizados sin una sola descarga energética. Desplegad al grupo Garras Negras. Y que activen el protocolo de supresión total. ¿Está usted seguro? Eso violaría los acuerdos de emergencia con el Alto Consejo. No me importa. Ya no estamos combatiendo contra una fuerza convencional. Estamos enfrentando un error genético con instinto de depredador. Lia ya no se ocultaba. Había recuperado acceso completo a las rutas internas de mantenimiento. Los pasillos respondían a su presencia. Las torres auxiliares habían sido adaptadas para detectar movimientos hostiles. Incluso los drones de limpieza la reconocían como prioridad táctica. No porque ella lo programara así, sino porque la estación, tras su purga inicial, había empezado a reconocer que su única posibilidad de defensa real era ella. En la bahía médica, los supervivientes seguían despertando poco a poco. Algunos de ellos, diplomáticos de especies que jamás habían confiado en los humanos,
Ahora observaban las imágenes transmitidas por los nodos internos con una mezcla de horror y fascinación. Un embajador Sivek, de piel luminosa y voz vibrante, se volvió hacia la médica Arkélida. No entiendo cómo puede moverse así. No entiendo cómo sobrevive. No lo entiendas, dijo la doctora. Agradece que está de nuestro lado. Los garras negras llegaron a la cubierta 7. Se movían en silencio absoluto. Trajes de dispersión, armamento de campo electromagnético, inhibidores de señal. Entrenados para cazar entidades peligrosas en condiciones extremas. Pero no sabían que Lia ya los esperaba. Había observado sus trayectorias desde el momento en que activaron sus sensores. Sabía que no entrarían por las rutas principales. Sabía que intentarían atraparla en un corredor sin escape. Ella misma lo preparó. Cuando los 3 primeros soldados giraron la esquina, fueron cegados por una mezcla de vapor térmico y fragmentos de aleación reflectante. Uno disparó por instinto. El otro gritó algo en su idioma natal. El tercero fue el único que alcanzó a ver la silueta moverse sobre ellos, demasiado rápido. La escopeta de Lia rugió. Uno cayó sin cabeza. El segundo fue arrojado contra una compuerta con una fuerza inhumana. El tercero logró activar una mina de proximidad, pero al mirar hacia atrás, la humana ya no estaba. Solo quedaba una frase garabateada en la pared con sangre de su propio compañero. Yo no corro. Ustedes sí. Mientras tanto, en la nave nodriza de la coalición, un grupo de estrategas revisaba los últimos informes con desesperación. Ha destruido 2 módulos. Ha neutralizado 7 comandos. Ha convertido la estación en una trampa letal. No sabemos cómo lo hace. Un diplomático de piel plateada habló. ¿Qué le inyectaron? ¿Qué implantes tiene? Ninguno, respondió una voz. Eso es lo que la hace peligrosa. Ella no es un experimento. Es natural. Silencio. Los humanos han mentido. Han ocultado lo que realmente son. No, dijo una estratega con rostro pálido. Ellos mismos lo olvidaron. Solo que Lia lo recordó. Lia caminaba por el pasillo central de la cubierta de control. A su alrededor, luces rojas y sistemas aún inestables. No tenía un plan estratégico perfecto. No tenía un escudo. Pero tenía algo que ningún programa táctico podía predecir. Instinto. Cada amenaza que enfrentaba se convertía en una lección. Cada emboscada, en una oportunidad. Cada enemigo que caía, en una pieza del rompecabezas. Cuando llegó al centro de datos, conectó los núcleos robados. Apareció un mapa estelar. En él, múltiples estaciones como Byron Prime estaban marcadas en rojo. Eran objetivos. El ataque no era un hecho aislado. Era parte de una campaña silenciosa para desestabilizar toda la estructura diplomática de la galaxia. Pero había un nodo central que los controlaba todos. Una nave negra sin emblemas, escondida entre los campos de asteroides de Tarak 12. Era allí donde se emitían las órdenes. Era allí donde debía ir. Antes de salir, dejó un mensaje final en el canal abierto de la estación. Soy Lia. No tengo rango. No tengo insignias. Solo tengo un planeta que me enseñó que sobrevivir no basta. A veces, hay que enseñarles a los que cazan, que eligieron mal a su presa. Vengo por ustedes. La nave nodriza de la coalición, al oír ese mensaje, activó su último recurso. ¿Liberamos a las unidades sombra? No. No las enviaré aún. ¿Por qué? Porque si ella sobrevive a lo que viene, entonces no hay nada que podamos hacer. Última transmisión. El hangar 3 de Byron Prime ardía. Las compuertas exteriores habían sido inutilizadas por una sobrecarga que no venía de ningún panel, sino de los restos de un escudo portátil arrancado a un saboteador y fundido directamente en la consola energética. Lia había sellado la estación desde dentro. Cualquier intento de evacuar estaba descartado. Nadie entraba. Nadie salía. Era una trampa, pero ella estaba dentro por voluntad propia. Desde el nivel de comunicaciones de emergencia, Lia instaló el núcleo recuperado del grupo Garras Negras. Lo conectó a una antena auxiliar reactivada manualmente. Sabía que esa transmisión iba a llegar lejos. Lo deseaba. Comenzó a grabar. Mi nombre es Lia. Nadie me eligió. Nadie me envió.
Nadie pensó en mí cuando trazaron sus planes de exterminio. Solo estaba dormida cuando comenzaron a matar. En 3 minutos, todos cayeron. Todos, excepto yo. No tengo formación militar. No pertenezco a una flota. No soy una soldado ni una heroína. Solo soy una chica que nació en un lugar donde cada día es una lucha por no morir devorada, quemada o congelada. Un mundo donde el miedo no es una emoción, es un hábito. Ese mundo me preparó para ustedes. A los que atacaron esta estación, los estoy cazando. No por venganza, ni por justicia, sino porque sus actos tienen un precio. Y nadie más parece dispuesto a cobrárselo. El mensaje fue enviado, pero no por los canales oficiales. Lia lo introdujo en la red de navegación de carga de largo alcance. Cada nave de transporte, cada dron de suministro, cada satélite de paso lo recibió como una señal prioritaria de advertencia. En pocas horas, las palabras de una de Atworder sin rango comenzaron a circular por toda la galaxia. En la embajada central del Consejo de las 9 especies, el mensaje fue reproducido en directo. Algunos embajadores exigieron su censura inmediata. Otros se quedaron en silencio. Uno, un anciano del pueblo Estren, se levantó y dijo: «Lo que acaba de hacer no es solo una amenaza. Es una declaración de guerra desde una sola garganta. Y aún así, creo que debemos escucharla». En la nave nodriza de la coalición rígida, la reacción fue diferente. El alto estratega recibió la transmisión con las manos entrelazadas. «¿Por qué no la mataron?». Uno de sus oficiales respondió: «Lo intentamos. 3 veces. Cada vez más cerca. Cada vez más fuerte. Y cada vez, ella regresó con menos miedo. Y con más rabia». El alto estratega observó un holograma de Lia avanzando sola por los pasillos de Byron Prime, su ropa cubierta de sangre seca y aceite, el cabello suelto, los ojos fijos al frente. ¿Cuántos hay como ella? No lo sabemos. Nadie estudia a los de Atworders. Nadie los consideró relevantes. Entonces eso es lo que perdimos, no una estación. Perdimos la ignorancia. Lia descendió por el conducto de propulsión externa. Ya no hablaba. Ya no avisaba. Su cuerpo mostraba señales de desgaste, pero su mente se mantenía firme. Sabía que la coalición tenía un plan de contingencia. Sabía que iban a desplegar una respuesta total. Lo estaba esperando. Y entonces, llegaron. La atmósfera de la estación vibró. Desde el vacío espacial, un proyectil de dispersión penetró el escudo exterior, explotando sobre la cubierta de mando. No destruyó la estructura, la vació. Una legión de unidades sintéticas, sin órganos, sin emociones, descendieron como una lluvia silenciosa. Cada una con un solo objetivo: Lia. Pero Lia ya estaba entre ellos. Ningún sensor logró fijarla. Ninguna cámara pudo capturar sus movimientos. Cada paso era una sombra. Cada golpe, una fractura. Cada encuentro, un final. La estación ya no era una trampa. Era su territorio. El último androide cayó con el cuello roto y los circuitos desbordados. Lia respiró hondo. Sangraba. Cojeaba. Pero estaba viva. Más viva que nunca. Y entonces, en la sala central, activó el protocolo final de su mensaje. Una imagen satelital comenzó a distribuirse en tiempo real. La estación Byron Prime flotando, rodeada por restos de naves destruidas, drones desactivados, cuerpos sin nombre, y una figura solitaria caminando sobre los restos del hangar, con un arma al hombro y la mirada al frente. Un solo texto acompañaba la imagen. Si alguna vez dudaron de lo que puede hacer una de Atworder sin permiso, miren esto. En los días que siguieron, miles de mundos recibieron el mensaje. Algunos se burlaron. Otros temblaron. Pero todos comenzaron a preguntar: ¿cuántos más hay como ella, y qué pasará cuando despierten? La última que quedó de pie. La estación Byron Prime giraba lentamente sobre el eje orbital de Cerstal. Lo que antes fue un símbolo diplomático, ahora flotaba como un recordatorio brutal de lo que ocurre cuando alguien subestima a quien ha sobrevivido al infierno. Dentro, el silencio lo cubría todo. Excepto los pasos de Lia. Avanzaba por la cubierta principal, rodeada de columnas destrozadas, luces intermitentes, y paredes marcadas por fuego y metralla.
Su cuerpo mostraba señales evidentes de desgaste, el hombro dislocado, la pierna izquierda vendada con cables, y un corte profundo sobre la ceja. Pero seguía caminando. Había hecho lo que ninguna fuerza militar había logrado, detener por completo una operación encubierta de aniquilación galáctica, con sus propias manos, su ingenio y una voluntad que ni siquiera los sistemas de inteligencia artificial pudieron predecir. Ahora quedaba una sola tarea. La última. Lia llegó a la sala de comunicaciones de emergencia y reactivó el canal directo con el Consejo de Mundos Unidos. La transmisión fue aceptada con retardo. Decenas de rostros holográficos aparecieron flotando a su alrededor. Rostros de embajadores, generales, jefes de Estado, analistas, y un silencio total. Nadie hablaba. Solo la observaban. Ella no se anunció. Solo comenzó. La estación Byron Prime fue atacada. Desde dentro. Por un grupo que opera fuera de toda ley, fuera de todo código, y con tecnología diseñada para borrar civilizaciones antes de que alguien haga preguntas. Yo no soy una representante oficial. No tengo rango ni voz en este consejo. Pero fui la única que quedó de pie. No por azar. No por tecnología. No por genética mejorada. Sino porque vengo de un mundo donde no se sobrevive esperando ayuda. Se sobrevive luchando. Uno de los embajadores habló. ¿Quién eres, humana? Soy Lia. De Ira 9. Un planeta que ustedes catalogaron como demasiado hostil para desarrollo. Pero nosotros crecimos allí. Aprendimos allí. Y hoy, gracias a ese lugar, sigo viva. El embajador insistió. ¿Qué es lo que quieres? Lia no dudó. Que el Consejo deje de ignorar a los mundos extremos. Que los dejen sentarse en esta mesa. Que reconozcan que aquellos a los que han tratado como primitivos, podrían ser los únicos capaces de detener lo que viene. Hubo murmullos. Un general alzó la voz. ¿Y qué viene? Lia clavó los ojos en la proyección. El miedo. Pero esta vez, no el nuestro. El suyo. Horas después, Lia se sentó sola en la parte más alta de la estación. Había rechazado ser evacuada. Se negó a tomar un transporte diplomático. No buscaba recompensas, ni estatus, ni títulos. Miraba el espacio. Respiraba. Y esperaba. Sabía que la galaxia tardaría en cambiar. Que la coalición rígida volvería a intentarlo. Pero también sabía algo más. Ya no era solo una voz aislada. Miles de sistemas habían recibido su transmisión. Y por primera vez en siglos, las especies fuertes, las olvidadas, las de mundos imposibles, empezaban a alzar la cabeza. En un pequeño bar orbital del cinturón de Rectul, un grupo de pilotos miraba la imagen congelada de una figura humana caminando sobre los restos de la estación. Uno preguntó: ¿de verdad hizo todo eso sola? El más viejo del grupo bebió un sorbo y dijo: no es la primera vez que una de Outworlder hace lo imposible. Pero sí es la primera vez que nos lo recuerdan en la cara. Lia, aún sentada bajo las estrellas, cerró los ojos por un instante. Había sido la última que quedó de pie. Y si algún día volvía a sonar una alarma, estaría lista para serlo de nuevo.